Bueno, ya entramos en el bloque de la palabra de Dios, estamos en el programa Buscando la Verdad y usted participa con nosotros los días lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 horas por la 90.1 Malvinas Argentina de Resistencia Chaco. Bueno, vamos a este tema que vamos a ir desarrollando, que lo hemos titulado El llamado al ministerio. Para ello hemos tomado un comentario de un hermano que se ha desempeñado como allí trabajando en la obra del Señor como seminarista, también participante del directorio de Comiván Internacional, también Esto es interesante entonces de qué manera Dios puede llamar al ser humano, puede llamar a Dios, llamar Dios al hombre para hacer una tarea gloriosa, que es servirle en su reino. Entonces, la palabra de Dios presenta la llamada para el ministerio de una forma interesante. Y cuando miramos el Antiguo Testamento, descubrimos que Dios separaba a las personas para el ministerio de una forma clara, hablándole directamente y dando instrucciones y dirigiéndoles para el trabajo. Eso usted lo puede comprobar allí en el Antiguo Testamento. Y vamos al profeta Jeremías, por ejemplo, en el capítulo 3 dice: les daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia y con inteligencia. Allí tiene un pasaje bíblico entonces que nos recuerda el Señor de esta tarea para servirle al Señor. Ahora, cuando entramos en el Nuevo Testamento, allí ya el llamado queda de una manera más subjetiva, y a pesar de que la llamada específica y el reconocimiento de la iglesia es necesario, Dios continúa haciendo este llamado al ser humano para que le pueda servir. Entonces, deberíamos definir en primer lugar que la llamada específica para hacer una tarea en el cuerpo de Cristo, en el ministerio, Dios sigue hablando a los hombres y les separa para el ministerio. Y además los coloca como líderes de su pueblo. El pastor de una iglesia local debe tener claramente esta llamada de Dios para poder dejarlo todo y servirle en el ministerio. Y por otro lado, el Señor quiere usar personas como líderes de iglesia locales, colocándolos en el ministerio por el reconocimiento de la iglesia, de sus dones, talentos. Entonces, es una obra que tiene que ver con la intervención divina. Ahora, si nosotros vamos a la palabra de Dios en la carta apostólica de Pablo a los Filipenses, a la carta de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, nos encontramos entonces que hay 5 ministerios. Y de estos 5 ministerios, uno es el pastorado. Antes de seguir con este tema,
queremos hacer una aclaración que Dios prepara y llama al ser humano a ejercer esta tarea y que es de mucha honra. Si hay algo glorioso, es la honra que viene de parte de Dios. He tenido oportunidad de leer libros en estos años de ministros del Señor, a cuales el Señor le dio la capacidad de poder hacer un libro. Y eso puede ayudar a muchas personas siempre y cuando esté basado en la palabra de Dios. Como les decía, me he encontrado entonces con libros que hablaban acerca de este tema, de los 5 ministerios, pero al ubicarlos en su función, había una interpretación equivocada. Entonces, si usted lee claramente Efesios 4, se dará cuenta cómo el Señor dice constituyó, Él mismo constituyó. Ahí en ese capítulo el apóstol Pablo habla de la unidad. Así que es fundamental la iglesia en unidad para que obtenga victorias espirituales. Una iglesia desunida y sin la coordinación necesaria no puede avanzar mucho. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la unidad, es algo maravilloso. Ahora no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de ese tema, pero usted puede leer el capítulo 4 y allí detenerse hasta el versículo 16. Es una de las perlas bíblicas a que el Señor nos ha dejado para interpretar y fundamentar la función que tiene la iglesia aquí sobre la tierra y sus ministros. El versículo 11 se habla específicamente de este tema y dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el versículo 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Estos pasajes, estos versículos nos dan los motivos, los propósitos y por qué el Señor anhela que la iglesia funcione de esta manera. Después de nombrar entonces los 5 ministerios, el Señor, a través del apóstol Pablo, especifica aquí cuál es la tarea y dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Usted se podrá dar cuenta por qué es que muchas veces no se edifica la iglesia, porque no funcionan adecuadamente estos ministerios, funcionan en formas separadas. Entonces algunos, al tener un ministerio, ya creen
que pueden manejarse o que pueden separarse del resto de los ministros. Entonces, de allí es que las denominaciones abundan, pero lo que falta son los ministerios. Y para que una iglesia realmente funcione de acuerdo a la voluntad de Dios, deben existir los ministerios. Aquí entonces, claramente el apóstol que de eso sabía, porque él tenía esta misión de levantar y fundar una iglesia. Entonces, le decía que había interpretación errónea porque acá en ninguno de los ministerios se colocan como cabeza de un ministerio, sino que dice que la cabeza es Jesucristo. Ni los apóstoles, ni los profetas, ni los evangelistas, ni los pastores, ni los maestros tienen que presentarse como la cabeza de la iglesia, porque esto distorsiona el plan divino. Pero volviendo al tema del llamado del Señor, que es lo que nos ocupa en esta oportunidad. Entonces, en primer lugar, debíamos considerar, para entender más este tema del llamado, como un deseo profundo. Un deseo profundo que está en el corazón, que está allí en el ser humano. Y el capítulo 3 de 1 Timoteo dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Existen dos interpretaciones al respecto de este texto. Algunos dicen que en aquella época habían personas que miraban al ministerio como una fuente de trabajo. Y otros interpretan que Dios colocaba en el corazón este deseo o llamado. Entonces, de allí debemos discernir cuál era la intención del Espíritu de Dios al hacer esta tarea en el corazón del ser humano. Dice aquí el autor de este comentario que se queda con la segunda interpretación, o sea que Dios pone en el corazón del ser humano este llamado o este deseo a servirle. Y podemos ver entonces que Dios llama al ministerio a las vidas y significa un deseo intenso y en búsqueda de algo. Por eso podemos ver que las personas que tienen un verdadero llamado de parte de Dios no se contentan y siempre se sienten frustrados haciendo cualquier otra actividad. Comenta aquí este autor que cuando Dios lo llamó, su anhelo profundo era estar en el ministerio, predicando y ganando almas para Cristo. Sin embargo, en aquel tiempo tenía un buen empleo, una buena posición, salario y todo lo que uno puede anhelar, quizás como respuesta de parte del Señor. Pero cada día, dice, llegaba a mi escritorio, cada mañana sentía que estaba perdiendo mi tiempo, construyendo cosas materiales que se perderían. Existía un deseo profundo de construir cosas eternas para el reino de Dios. De aquí vemos entonces cómo Dios va obrando en el corazón del ser humano. Y va trabajando hasta que logra ese objetivo que sin duda es mejor que todos los planes que podemos tener nosotros
de aquí sobre la tierra. Sin embargo, los llamados son de diferentes maneras y no todos aceptan de manera sincera o de manera sencilla este llamado. Le contaba en el anterior programa y quiero ahora hacerlo un poquito más, que los minutos ya van avanzando. Creo que ya nos queda solamente unos 7 minutos, pero un hombre contaba que él estaba desarrollando, teniendo un éxito de lo que podemos llamar aquí sobre la tierra, éxito material, y además todo lo que prácticamente anhelaba su corazón lo tenía. Sin embargo, en ese momento llega un ministro del Señor a su trabajo y le hace este llamado de parte del Señor. Entonces este hombre, que era un poco violento, dice que tenía un arma allí y saca esa arma y le dice, mientras le apunta, decirle a tu Dios que yo aquí estoy muy bien, no necesito de nada y que no me vuelva a molestar. Y entonces allí saca el revólver y le pega un tiro en las piernas a este ministro de Dios, pastor, que fue a darle la palabra. Entonces, como le decía, no todo el llamado es así, porque en algunos casos el ser humano se resiste, se rebela y cree que puede llegar a tener éxito contra el Señor. Bueno, pasó un tiempo y este hombre continuaba allí en su trabajo. Se produjo un desperfecto eléctrico y él quiere solucionar allí, pero se encuentra que queda atrapado allí en un cable de alta tensión. Y he visto días atrás este testimonio. Y por alguna razón el Espíritu Santo, los que escuchan el video, los que luego van a ver a través de YouTube, por nuestro canal, se van a dar cuenta que cómo es la misericordia de Dios y cómo Dios tiene métodos para convencer. No siempre se presenta de esta manera. Dios quisiera más bien que el hombre sea sensible a su voz y le obedeciera. Él no fue el caso de este hombre. Entonces dice que al quedar atrapado allí en el cable de alta tensión, mostraba allí que su cuerpo fue totalmente destruido. Dice, le sale el corazón por la espalda. Uno dice allí, por supuesto, en esa condición, esta persona murió. Y efectivamente. Pero allí viene la manifestación del poder de Dios. Y él tuvo que pasar por esa situación debido a su rebeldía, pensando que podía vencer. Y entonces perdió sus dos manos. Era bien llamativo cómo él sostenía el micrófono allí, sin las dos manos. Y entonces le pide a alguien que le ayudara a sacar la camisa allí para mostrar cómo quedó su cuerpo después de esa descarga eléctrica. Y era realmente asombroso cómo hicieron la reconstrucción. Dice que tuvieron que sacarle piel de distintas partes del cuerpo para hacer allí el injerto. Y entonces se fue recuperando y fue allí recuperando su estado, aunque sin sus miembros. Y dice él que
Desde ese momento, él decía, yo no tengo anhelos de vivir así en esta condición. Sin embargo, el Señor le mostró su misericordia y nuevamente le hace notar que él tenía un plan maravilloso para su vida y aún lo sigue teniendo. Y aún en esa condición podía ser glorificado el nombre del Señor. Y eso es lo que hace este hombre predicando el mensaje de la palabra de Dios donde se encuentra. Y Dios lo usa para salvar a muchísimas almas. Entonces, quería comentarle aquí, en este tema que estamos desarrollando, que vamos a continuar en los otros programas porque ya casi nos termina el tiempo, 53 minutos, ya estamos, así que vamos a orar en este momento. Y usted si está escuchando allí y dice, yo siempre tuve este anhelo en mi corazón, no sabía exactamente cómo Dios podía hacer, pero me interesa servirle a Dios. O tal vez usted dice, no, yo no tengo ningún interés. Bueno, vamos a orar en este momento. Usted puede hacer esta sencilla oración. Amado y soberano Dios, gracias Señor. Porque a pesar de que soy tan insignificante, no puedo ni siquiera conservar mi vida un solo minuto. Tú me quitas la respiración y ya allí termino. Pero Señor, si hay algo que tú has visto en mí, ayúdame Señor para poder obedecerte y de esa manera poder glorificar tu nombre en este tiempo que me queda de vida. Gracias Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, gracias señor operador. Vamos llegando entonces al final de nuestra segunda hora del programa. Vamos a continuar con este tema en la próxima oportunidad.